Bueno, aquí la saludo una vez más, ya estamos grabando. Bienvenidos a esta charla gratuita, ¿sí? Que espero también les haga un aporte, además o independientemente de adelantar los contenidos del curso que empieza mañana. Por suerte ya tenemos inscriptos, así que ahora tengo que revisar el formulario. No sé si los que tengo acá frente a mí están inscriptos o no. No importa, hoy estamos para adelantar el contenido. A mí me gusta mucho dar estas charlas gratuitas porque aprecio esto de transmitir conocimiento. Algunos me dicen, bueno, pero adelantás demasiado en las charlas. A mí me gusta ser generosa precisamente con el conocimiento, no es como un curso, por supuesto que no, pero ya les dije, espero que hoy puedan llevarse algo útil. Bueno, qué momento que estamos viviendo en la profesión. No hace falta dar detalles, pero bueno, precisamente cuando estaba aquí preparándome para encontrarme con ustedes, estaba repasando el artículo 302 del Código Civil y Comercial, nosotros siempre referenciándonos con nuestra ley, la ley 20.305, sobre todo para quienes estamos en Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, no es la única normativa que nos cita y que nos nombra, ya que precisamente hay un requisito de idioma en los documentos notariales. De esto vamos a hablar hoy y si alguien está así con el ánimo medio en picada, podríamos decir, o medio alicaído, yo estoy segura de que cuando lean este artículo 302 conmigo van a repuntar en su moral y van a sentirse realmente útiles. Bueno, bienvenidos de vuelta, espero que se encuentren muy bien. Cuéntenme algunos si quiere qué es lo que los motiva como para conectarse a esta charla, si ya han hecho algún curso conmigo, cómo se llevan con el notariado, cuán frecuentemente realizan traducciones públicas sobre esta temática. Si alguno quiere conversar conmigo, adelante. Hola, ¿cómo va? Hola. Yo soy Maya y bueno, yo soy estudiante del traductorado de inglés acá de Rosario, del Instituto Belgrano y bueno, no, básicamente lo que me motivó a hacerlo fue nada, la especialización por ahí, me gusta mucho lo que es legal, las traducciones públicas y bueno, nada, empezar a meterme un poco más en el mundo de lo legal, por así decir, Claro, y bueno, arrancar por acá. pero qué bien, qué lindo. Arrancar por acá, bueno, nada menos que por el notariado. ¿Vos estás haciendo algún ciclo de reconversión, el traductorado público, algo así? ¿Cómo sería el ciclo? Bueno, porque en Santa Fe hay un ciclo de reconversión en la Universidad Nacional del Litoral, yo ahí también soy docente, este, como para que los traductores que ya tienen su ejercicio allá en la provincia adquieran, digamos, el grado académico de traductores públicos, a eso voy. No, o sea, el título del que yo estoy haciendo, que son 4 años acá en el Instituto Belgrano, yo estoy en el último año y bueno, incluye el título de traductor público. Ah, mira. Eh, sí, que acá en Santa Fe, a diferencia de otros institutos, son 3 años y en este son 4 por este motivo de que, bueno, salimos con el título de la habilitación de traducir documentos públicos. Bueno, los traductores públicos, muy interesante lo que decís, los traductores públicos no siempre traducimos documentos públicos. Y ya que estamos, esto que decís me da el pie como para darles la introducción a nosotros eh, y al contenido de esta charla. Vale decir, eh, salvo cuando nosotros nos desempeñamos como intérpretes en sede judicial, el traductor público opera sobre documentos, documentos escritos. Estos documentos hay veces que revisten el carácter de instrumento público, otras veces que no. Es decir, la traducción es pública, lo cual no quiere decir que siempre sea
sobre un documento público. Sí, Y, quise decir documentos legales, perdón, sí, tenés razón en eso, sí. y ahí también lo que decís es muy interesante, miren qué buen pie que nos aporta Maya, porque precisamente las traducciones públicas no siempre son sobre documentos de contenido legal. Por eso vamos a establecer criterios de clasificación. Igual, Maya, lo que decís es muy interesante porque en gran medida sí hay una ligazón, ¿verdad? Entre el campo jurídico y la traducción pública, eso sin dudas. Bueno, acá la veo a Claudia Martel, creo que por ahí está también Graciela Darrington, especialista en traducción de ciudadanías o documentos asociados a trámites migratorios, si es que no me equivoco. Bueno, Hola Cecilia, no sé si se me oye. sí, muy Sí, bien, sí. genial. Sí, tal cual, y por eso tan interesante la charla, porque siempre en todo lo que sea documentación personal surge la documentación notarial, ¿no es cierto? Cuando se Claro. certifican tanto firmas como contratos y demás, entonces es súper, súper relevante el curso y el tema de la charla. Exactamente, uno no es que se propone decir, bueno, voy yo por elección propia, voy a dedicarme a traducir algún documento vinculado con el notariado. El traductor público va así eh, asociándose y aprendiendo según los documentos que nos tocan, sobre todo quienes somos independientes. Hoy un cliente nos pide un pasaporte, ¿verdad, Graciela? Eh, y también nos puede pedir una sentencia de divorcio, ¿sí? Y esa sentencia de divorcio, eh, para los que somos de inglés, decree of divorce, ¿eh? O, bueno, hoy me tocó judgment, por ejemplo, no siempre decree. Puede a su vez tener una certificación de copia fiel, ¿verdad? Y esta certificación de copia fiel, ¿por quién va a estar suscripta? Por un notary public. Y ahí es donde ingresa, como bien dice Graciela, el vocabulario del notariado, que es como una subcategoría dentro del vocabulario jurídico, teniendo en cuenta lo que nos decía acá la colega de Santa Fe. Entonces, cuando nosotros hablamos del vocabulario del notariado, estamos refiriéndonos entonces a el vocabulario del derecho. Bueno, en gran medida sí, por cómo es que está conformado el notariado latino, ¿verdad? Por eso también es que les adelanto, si bien hoy no puede estar, les voy a pasar una grabación, todavía está volviendo de un viaje, por eso es que también me va a acompañar a partir de mañana en el curso el escribano Gastón Mirkin. Entonces, ¿cuál es el primer título del escribano y también profesor de este curso? En primer lugar es abogado. Precisamente para ejercer el notariado aquí en Argentina y en otros países también, en primer lugar es requisito tener el título de abogado. Entonces, así respondo a este interrogante que me hice yo misma. ¿Hay interconexión entre el notariado y el derecho? Sí, por supuesto, es casi, yo les diría, una profesión que traslada los conocimientos del derecho a el ejercicio del notariado. De paso, bueno, pueden aquí conocer un poco más acerca de los antecedentes de Gastón Mirkin. No se sientan cohibidos en el sentido de que vamos a tener una persona altamente intimidante, estas personas que te dan esa gran sensación de autoridad y que uno dice, ay, ya no me animo ni a preguntarle, les aseguro de que Gastón no es así. A mí, bueno, ya me conocen, yo soy un par de todos ustedes, estudié Derecho y la orientación notarial, pero básicamente lo que hago es trasladarlo hacia mis colegas. Pero bueno, lo cierto es que, por supuesto, cada vez que nosotros estamos ante un escribano, nos referimos a alguien que tiene dos títulos, en definitiva, ¿sí?
¿Y por qué digo de traslado? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito más en lo que es la temática de esta charla gratuita. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Y vamos a suponer que hay una persona, ¿sí?, que se presenta en la escribanía, lo voy a plantear en términos muy sencillos, y quiere realizar un acta de constitución de una sociedad anónima. Bueno, en realidad ahí sería más bien una escritura más que un acta, ¿sí? Nosotros, según la ley 19.550, sabemos que las sociedades anónimas se constituyen mediante escritura pública. Bueno, muy bien, pero esto ¿cómo es que sucede en la escribanía? Bueno, Juan Pérez toca la puerta de la escribanía y dice, bueno, muy bien, yo soy el representante legal de Supermercados La Máxima, Sociedad Anónima. Ah, bueno, pero entonces, ¿esto cómo es? Y ahí entra entonces el conocimiento del escribano, del derecho societario. ¿Esta persona tiene legitimación? ¿Cuál es el acta de designación de cargos? Todo esto es lo que tiene que investigar. Y desde luego tiene que saber muchísimo derecho societario para poder realmente efectuar este trámite que les estoy describiendo, como para que ustedes comprendan un poco cómo es que interactúa el derecho societario con la práctica del notariado. Entonces, estos son los antecedentes de Gastón. Él también tiene su formación en el exterior, y a su vez está especializado en derecho societario, en fideicomisos. Ustedes a mí, bueno, básicamente ya me conocen, ¿sí? Entonces estamos desde el punto de vista de lo que es el español, en lo que es un español de especialidad, ¿sí? Nosotros que somos profesionales del idioma. Por eso, en este curso, sobre todo, y hoy mediante una aproximación, vamos a entender básicamente la diferencia entre una escritura, un acta, algunas pautas de redacción, ¿sí? ¿Qué es lo que entendemos por fe pública, ¿sí? La tan ventada fe pública, esto que se repite a veces casi mecánicamente, y si se trasladaría o no a los traductores públicos, ¿eh? Y la diferencia entre la constatación de un hecho, la instrumentación de un acto jurídico. En torno a esto, entonces, va a girar esta charla y más profundamente el curso en cuestión, que comienza, como dije, mañana. Entonces, vamos a suponer que alguna de ustedes, porque yo también soy así, tengo esta mentalidad quizás más bien práctica, ¿sí? Acá tengo lo que sería un documento en el cual yo misma figuro, así que bueno, dije, no tengo problema en exhibir esto, es solo también a los fines prácticos. Y se trata de una autorización de viaje, algo bastante común. A ver, precisamente, acá vuelvo a Graciela o a cualquier otro que esté en procesos migratorios, ¿sí? Cuando un menor necesita salir del país, lo que se requiere es una autorización de viaje, ¿o me equivoco? Sí, exacto, fundamental la autorización de viaje. Tal cual. Pero también te comento que puede ser por un periodo especificado, es decir, yo te dejo viajar a ver el Mundial, lo pones del 1 al 30 de junio, o 1 al 30 de julio, y vence el permiso el 31, o puede ser por un periodo indefinido. Totalmente, totalmente. Bueno, entonces acá estamos, sí, veo que a más de una acá de las que tiene ejercicio profesional le ha tocado traducir un documento de estas características. Entonces, pregunto, ¿este es un documento notarial? ¿Y qué me dicen? Bueno, sí, claramente, es un documento notarial, sí, suscrito por un escribano. Ahora, la pregunta que le sigue, y es la que figura acá, ¿es un acta o es una escritura? Y después vamos a ver cómo es que lo traducimos al idioma extranjero, porque en definitiva, ¿cuál sería la diferencia, verdad?, entre un acta y una escritura.
No sé Según si lo que alguien quiere aportar algo. Yo ya he dictado un curso realmente muy, muy similar, las escucho. creo que el acta es la que está incluida en el libro del escribano público, que todavía sigue siendo un libro físico, o por lo menos hasta hace unos años atrás. El Y protocolo, decís vos. el libro de protocolo de actuación notarial, ese es el acta está ahí adentro. Y la escritura es el papel que te dan a vos el permiso, lo que se dice el permiso, que sería esto. Bueno, qué interesante que digas esto, porque precisamente espero que tanto esta charla como el curso ayude a disipar algunas, no sé si categorías confusas o aclarar ciertos conceptos, ¿verdad? Porque son y no son lo mismo. Precisamente lo que tiene la escritura es matricidad, esto lo va a explicar también Gastón el día de mañana o a partir de mañana, y esa es casi como al revés, es la escritura la que se asienta en el protocolo más no el acta. Por eso hay un criterio, como vamos a ver más adelante, de clasificación de los documentos notariales en protocolares y extraprotocolares. Pero básicamente, como para que hoy se lleven algo en concreto, como les dije, yo hoy les iba a aportar contenido, la diferencia es que la escritura versa sobre actos jurídicos, mientras que las actas constatan hechos o situaciones. No sé si contaban entonces ustedes con esta distinción. Uno dice, ay, todo es un documento. Sí, todo, digamos, caería bajo el gran paraguas de documento notarial, pero no son exactamente lo mismo, ya que el objetivo de una escritura es dejar asentado un acto jurídico. Y bueno, a todo esto que es un acto jurídico, ¿verdad? Bueno, quienes tienen un poco más de formación en derecho, sabemos que es todo acto voluntario, lícito, tendiente a crear, extinguir, transmitir derechos y obligaciones. Entonces aquí, si hay dos progenitores autorizando a un hijo a viajar al exterior, ¿qué les parece? ¿Es un acto jurídico o el escribano está simplemente constatando un hecho? ¿Esto surte efectos jurídicos, crea una relación jurídica autónoma? Y sí, exactamente. Entonces, si uno le aplica este razonamiento, sería una escritura en este caso. Por el contrario, para darles un ejemplo también sencillo, en el caso de que ustedes tengan algún vecino que produce ruidos molestos, espero que esto no les suceda, pero si les sucede, hay una manera de constatar ese hecho, ¿sí? Esos decibeles que superan el normal estándar de tolerancia entre los vecinos, y sería mediante un acta de constatación. Y ahí el procedimiento es diferente. Vieron que yo les di el ejemplo de el representante legal que le toca sí, la puerta al escribano. Ahí el escribano al revés. Se traslada por fuera de su escribanía y se apersona, ¿sí? En el lugar para realizar el acta de constatación. ¿Se va entendiendo entonces? Esta es básicamente la diferencia entre escritura y acta. Luego, conforme nos vayamos adentrando en el curso, vamos a ver que en realidad no es que las actas dejan de ser escrituras, muchas veces tienen el mismo encabezado, pero básicamente, como para que ustedes tengan esta distinción. Bueno, entonces, Una consulta. Entonces, la escritura es la copia que te dan a vos del libro del asiento en el libro de actuación notarial. bueno, mira, las escrituras son, digamos, documentos notariales sobre las cuales se asientan actos jurídicos. Sí. La matriz queda siempre en el protocolo, que es la hoja de color rojo. Y lo que se te expide a vos como copia o testimonio, según la terminología de Provincia de Buenos Aires, es la hoja de color verde. Sí. Bárbaro. ¿Está? Uh-huh. Por eso también es importante fijar criterios terminológicos. Hoy no voy a adelantar tantas traducciones, pero claramente, ¿sí?
bueno, no todos los traductores somos de inglés, no todos los traductores públicos, no hay que ser autorreferencial, ¿sí? Pero bueno, pensar si did sería suficiente para escritura, ¿sí? Si es un equivalente funcional adecuado, si para acta de constatación podríamos pensar en deed of acknowledgement, lo dejo así como, como interrogante, como para que ustedes se lleven algo resuelto y algo como para seguir reflexionando si es que no prosiguen en el curso. Por otro lado, no caer en literalidades, ya que si uno ve una palabra tal como primer testimonio, terminología que no se utiliza en Ciudad de Buenos Aires, pero que sí podría utilizarse, no sé, en Santa Fe y otras jurisdicciones, ese testimonio jamás podría tomarse literalmente, sino que en realidad es una primera copia certificada. En ese sentido, Hola, Ceci. Ay, hola. Eso me acuerdo que lo nombraste en el otro curso con exacto, Florencia Pinky, sí, sí, así es, que, así es. que estableciste bien la diferencia, o establecieron las dos en otro ámbito, ¿no? Pero lo que era Claro, el lo que primer pasa es que ahí testimonio. estábamos en el ámbito de los documentos emanados de la Administración Pública Nacional, pero de repente sí puede haber un criterio que sea común, ¿sí? Y acá sería lo mismo, ¿no? El primer testimonio, entonces. No sé si lo Significaría mismo, cuando hablo de primer testimonio me estoy hablando me estoy refiriendo a primera copia, ¿sí? primera copia, sí, 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 Si los estamos perfecto. comparando, serían esos dos. Por eso les quiero también adelantar que uno dice, ¿dónde hay un glosario donde yo puedo obtener todo esto? Quizás esta es la pregunta que se hace el traductor público. Bueno, sí hay glosarios elaborados por algunas asociaciones internacionales del notariado, eso es verdad, pero mi criterio es que la principal fuente terminológica son las leyes orgánicas. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, sé que acá hay asistentes de otras partes del país, es la ley 404, pero en provincia de Buenos Aires hay otra ley orgánica y en Santa Fe, para acá como aportaba la colega también, ¿sí? Y yo sería partidaria de referenciarme con esas leyes. Entonces, tarea para hoy, si siguen con energía total, la semana recién empieza, ¿o no? Algunas vienen de las vacaciones de invierno, vienen con energías, bueno, voy a ingresar a la ley 404 y tal vez estaría bueno ahí ver la diferencia entre acta, escritura, qué es esto de primera copia. Seguramente ahí voy a encontrar varias pautas y una vez que yo tenga arraigo en el concepto, voy a poder con mucha más facilidad pensar en la traducción. Bueno, ¿se va entendiendo hasta ahora? So far, so good. Espero que sí. También quería compartir con ustedes, espero que esto pueda hacerlo, a ver si es que logro compartir. Bueno, quería pasarles a ustedes. Ah, sí, acá está, a ver. Sí. Porque tal vez se sentían como un poco intimidadas, cómo es que explica el escribano, qué estilo tiene. Quería pasarles un extracto de lo que fue un curso del año pasado. A ver si es que puedo. Ay, a ver. Bueno, yo sigo intentando, ustedes ténganme un poquito de paciencia. Sí, exactamente. Ahí voy. Sí. Lo logré. Bueno, este es el escribano Gastón Birkin, el año pasado. Y en este encuentro, acá está María Pibermus, que le hacía algunas preguntas. Él es, como ustedes pueden ver, muy, muy accesible. Y acá estábamos hablando
básicamente acerca de lo mismo, la diferencia entre documento, instrumento público, escritura. Hasta ahora nosotros ya dejamos asentada la diferencia entre acta y escritura, ¿sí? Pero también está muy interesante pensar acerca de la diferencia entre instrumento e instrumento público, y sobre todo la diferencia entre instrumento privado e instrumento público. ¿Ven? Esas son otras categorías. Entonces, por el año pasado, el escribano Gastón Birkin básicamente se expresaba así. Esto es lo que vamos a hacer foco hoy, ¿está bien? Que genera mucha confusión. Piensen que antes de yo ser escribano ni sabía que había una hoja roja. Habían 20 años de abogado y cada vez que iba a firmar escritura es como que te querés llevar algo. Entonces, recién cuando entré al mundo notarial empecé a entender cosas que no tenía ni idea después de 20 años o 20 y pico de ejercer la profesión activamente, que traté mucho con escribanos, no tienen ni idea. Por eso es que es totalmente comprensible que los traductores públicos que no tratan con el conflicto estén más lejos todavía. Yo no estando tan lejos no tenía ni idea. Vamos a ver un poco cuál sería cada uno. Acá Cecilia me lo armó tipo juego, que está bueno. Es decir, cuál sería un documento, cuál sería un instrumento, cuál sería un instrumento público y cuál sería una escritura. ¿Ok? Ahí a María Pibernos la veo muy enchufada, salvo que esté mirando una serie de Netflix ahí con el brazo. Bueno, acá llamaba a la participación. Y bueno, acá también les adelanto, como ven, yo primero presento la ensalada de términos, después les intento aportarles la solución. ¿Cuál es cuál? A ver, no sé si ustedes llegan a ver. También como para que se lleven algo. La diferencia entre documento, instrumento público, escritura. Al menos en el espectro del notariado no son lo mismo. Por el momento yo les diría que dejen de lado lo que es el conocimiento del lenguaje común y hasta dejen, Paula y también quienes están con organismos públicos, dejen por un momentito de lado las categorías de los documentos emanados de la Administración Pública Nacional. ¿Sí? ¿Y de dónde es que salen estas definiciones? ¿Dónde es que nos referenciamos aquí? En el Código Civil y Comercial. Entonces, hay categorías que son más genéricas, como toda cosa, ¿sí? Sin embargo, si yo voy a algo más específico, puedo pensar en una cosa, en el sentido de objeto material, ¿sí? Que sirve para hacer cognoscible un hecho con consecuencias jurídicas. Entonces, por ahí entonces va a andar la diferencia entre documento, instrumento. Y Claudia, como conversábamos recién, ¿sí? La escritura va a ser ese instrumento matriz. ¿Te acordás, Claudia? Y el resto que yo les decía es al revés, extendido en el protocolo del escribano. Sí, tiene el protocolo del escribano, sí es eso. Perfecto. Exactamente. Mientras que la escritura es todo documento que emite un oficial público, ¿sí? Bueno, perdón, la escritura es el documento extendido en el protocolo del escribano, mientras que el instrumento público, perdón, es este último, todo un instrumento que emite un oficial público, ya sea de carácter administrativo, notarial o judicial. Esta categoría, ven, de instrumento público, como yo dije, tiene su correlato en el Código Civil y Comercial, donde concretamente en el artículo 289, ¿sí?, para que ustedes también se lleven tarea para el hogar, porque muchas veces se dice, tal traducción pública no es instrumento público. Bueno, lo podemos seguir conversando, es un debate interesante, pero lo cierto es, y acá viene otro invitado. Entonces, todo lo que sirve para ser cognoscible sería un acta, ¿no es cierto? No está, digamos, en este juego de palabras. Ahora te respondo respecto de lo del acta.
lo que les quería decir, que uno puede debatir, uno puede conversar y hasta fundamentar si, por ejemplo, la traducción pública es o no instrumento público, tal o cual documento es instrumento público, pero lo cierto es que el derecho ya dio respuesta sobre esto, que el derecho ya categoriza y tiene enumeraciones que son, yo diría, hasta taxativas. Y esto surge muy claramente del artículo 289 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Por lo tanto, el instrumento público, para que ustedes se lleven cierta sustancia, hoy el instrumento público está muy asociado a la categoría de fe pública. Y esa fe pública no es exclusiva del notario. La fe pública es, ¿cómo podríamos decir? Esa fe que uno deposita, fe en el sentido de creencia, en determinada autoridad, en razón de la potestad que el Estado mismo le dio a esa autoridad, no se restringe al notario, no se restringe al escribano. También tiene que ver con el Poder Judicial, recae en los secretarios, y también tiene que ver con los funcionarios públicos. Y ahí entramos en la categoría de los documentos emanados de la Administración Pública Nacional, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros entendemos por instrumento público. Y las escrituras serían una subcategoría dentro del instrumento público alcanzadas por la fe pública notarial. Y dentro de las escrituras, Claudia, como una subcategoría, en realidad vamos a encontrar las actas. Esa es la decantación. O ya está, ya les resolví todo, ya está parte del curso. ¿Eh? Bueno, es que hay veces que como que uno dice, bueno, pero uno lee tantas cosas en redes, con comentarios, que de acá y que de allá, ¿sí? Bueno, no quiero entretenerlas demasiado, o mejor dicho, tengo algunas cosas más para compartir con ustedes hoy, así que voy a seguir adelante. Vuelvo entonces a la presentación. Ya tuvieron una aproximación a Gastón Mirkin, saben cuál es su perfil, él utiliza terminología accesible, ¿sí? Habla de que él mismo, en un principio, porque ejerció muchos años como abogado, así que no se sientan mal, ¿qué es esto de la hoja verde, hoja roja? Yo no sabía. Él tampoco lo sabía, acá ya lo está confesando, así que ustedes quédense todos tranquilos, o tranquilas, no sé, no creo que la mayoría acá somos todas mujeres. Bueno, y otra de las cuestiones que también vamos a conversar, ¿sí? Acá se trata de disipar algunas confusiones y también descubrir cuestiones nuevas, porque lo cierto es que en el notariado yo descubrí una subcategoría muy interesante dentro del derecho. Como estudiante de abogacía tuve que elegir una orientación, no una especialidad, pero sí una orientación. Y así fue como descubrí autores que son grandes referentes en el notariado, criterios, vocabularios, categorías que entiendo hasta deberían estar en la formación de grado en el traductorado público. Pero bueno, no me entusiasmo así en el ideal en lo que debería ser. Una de las cuestiones que descubrí es que no es casual, o sea, a ver, cuéntenme ustedes que tienen ejercicio profesional, díganme si esto no es cierto. Hay palabras en las escrituras que aparecen en mayúsculas, otras que aparecen con minúsculas, otras que están todas con letras, algunos números, ¿verdad? Colegas, ¿qué me dicen? ¿Y esto por qué? Sí. Sí, no recuerdo muchos ejemplos, pero el de la palabra certifico, que aparece en Claro. muchos documentos. Bueno, hay muchos, no tengo a mano. Bueno, miren, no tengo muy fresca la memoria, pero... No importa. Bueno, acá tenemos hay un libro que desarrolla en gran medida todos estos interrogantes. ¿Qué tiempo verbal? ¿Puedo utilizar el presente histórico? ¿Qué palabras van con mayúscula?
¿Se dejan o no se dejan espacios en blanco? ¿Las sumas de dinero se expresan en letras o números? Esto que uno podría decir, bueno, pero para un poco, Cecilia, todas estas respuestas las da la Real Academia Española. ¿Qué hacen acá los escribanos hablando de lo que es mi tema? Bueno, es tu tema, nuestro tema, y el de ellos también, porque han generado categorías que son propias. Y digo, entonces, la Real Academia, sí, está bien, todo muy lindo, pero ellos tienen sus propias normas y ellas están en el Código Civil y wow, dije yo, esto yo no lo sabía, francamente, el Código Civil y Comercial con pautas de redacción, oh yes, ¿sí? Esto es así, el 302 en adelante, 303 por ahí, y bueno, si las desarrolla el Código Civil y Comercial, entonces la ley orgánica todavía más. Me decía acá Celeste, ¿verdad? No tengo fresca la memoria. Y bueno, pero volvamos entonces. Ven acá, ¿sí? Esta soy yo, autorreferencial. ¿Sí? Este es mi hijo. Sí, está bien que me dicen, ya te conocemos. Sí, ya sé que ya me conocen, pero mi apellido está en mayúscula. El apellido de mi hijo está en mayúscula. Ajá, ¿y por qué? Bueno, aquí va entonces una respuesta, una primera aproximación, y es que los apellidos necesariamente se escriben en mayúscula para que no se fundan y confundan con el nombre. ¿Ven? Esto, como ven, ya es una pauta importante. Y acá ustedes ven espacios en blanco, ustedes dicen, los escribanos nos copian a nosotros, porque yo también hago lo mismo en mis traducciones públicas. No sé si es tan así, pero hay una prohibición, ¿sí? Así que nos sentimos acompañadas, queridas colegas, hay una prohibición de dejar espacios en blanco en las escrituras. Entonces ahí ustedes dicen, pero con razón, estas páginas que no terminaban más y yo que quería ponerle algún punto y aparte, bueno, no les va a cambiar la vida, entre comillas, a ustedes como traductores públicos, pero al menos sepan ustedes que hay un motivo por el cual algunas palabras se dejan en mayúscula. ¿Por qué no hay punto y aparte? ¿Por qué no hay punto y aparte? Porque lo tienen prohibido. Y si se llegara a generar algún espacio en blanco, bueno, ya sabemos cómo lo completan. Entonces, esto es manda legal y a su vez prohibición legal. Fíjense ustedes qué interesante. Entonces yo lo traduzco al idioma extranjero y lo respeto y mi criterio acá es que sí. Quizás ustedes me dicen, bueno, pero yo ya lo hacía inconscientemente porque lo que veo en mayúscula lo dejaba en mayúscula. Bueno, sí, puede ser o no. Me tomo esa potestad entonces yo como traductor público, luego, no sé, el apellido, elijo yo no dejarlo en mayúsculas, no sé, ¿qué opinan ustedes? Intervengo, respeto el criterio del notariado. A ver. Y tenemos que respetar un poco el documento. Y yo diría que sí, más ahora sí, cobramos más conciencia. Muy de acuerdo con vos, Alicia. Tal cual. Sí. Y bueno, y lo mismo pasa con las sumas de dinero. Los escribanos, ¿qué me dirán? Sí, ganan mucha plata. Bueno, la verdad, eso se lo podemos preguntar a Gastón mañana, cuánta plata gana, pero sí lo que podría decir es que frente a ellos, digamos, pasa dinero. Entonces, el dinero que se entrega en presencia del escribano, por ejemplo, cuando hablamos del precio de una cosa, de una compra-venta, esto sí o sí, queridos colegas, va a figurar en letras. Y en números también, es como en los contratos que se pone peso Bueno, o USD, exactamente. 1 millón, y entre paréntesis 1 millón de pesos. Pero es obligatorio que estén las letras. Sin embargo, cuando uno, por ejemplo, encuentra en una escritura o acta un domicilio, el número de la calle, ahí puede figurar, claro, ¿se dan cuenta? Entonces,
prestemos atención a esto porque hay criterios para diferenciar, ¿sí?, un número del otro, y nosotros, si vamos a hacer la traducción fiel, yo entendería que también tiene que ser fiel en este aspecto. Bueno, hasta ahora, ¿les sirve todo esto? Sí, sí. Espero serles útil. A su vez, en el curso vamos a conversar acerca de la estructura interna de una escritura. En este caso, va a ser me estoy refiriendo a la estructura interna de una escritura. ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo siguiente, porque tengo la comparecencia, tengo la intervención y tengo el tenor del negocio. Si hablo del tenor del negocio, es el negocio jurídico, por lo tanto es acto jurídico y no un hecho. Esto es algo que quizás nosotros no tenemos en cuenta, pues solo nos concentramos en el texto, pero si alguna de ustedes preserva algún documento notarial sobre el que intervino, puede volver hoy también como trabajo, después en el curso, y tratar de identificar estos segmentos. ¿Ven? Llegó un momento hacia el final, ¿sí? Leída que les fue, ¿se acuerdan? ¿Sí? El otorgamiento. ¿Quién otorga? A ver, ¿otorga el escribano? Esto es algo que yo entiendo, adelanté en alguna de mis publicidades. ¿Otorga el escribano o otorgan las partes la escritura? El escribano. Bueno, la escritura se otorga en presencia del escribano. En realidad, esto me trae a otra categoría, ¿sí? Como ven, tanto esta charla como el curso que le sigue es otra invitación a la confusión, ¿eh? Dolor de cabeza. Bueno, vamos a establecer una diferencia entre quién realiza el acto, quiénes comparecen, quiénes solicitan la intervención, porque según el rol que se esté desempeñando, Claudia y el resto, vamos a utilizar terminología que es también diferente. Entonces, no es lo mismo hablar de otorgante que hablar de requirente, ¿sí? Que hablar de parte, por ejemplo. Los que realizan el acto, las partes, son quienes luego otorgan, no tanto el escribano. Y hay veces que quienes comparecen son los que realizan el acto o no. Y se acuerdan cuando yo tenía estos ruidos molestos y iba y le pedía al escribano que venga a mi casa. Bueno, ahí voy a hacer un requirente para que me haga un acta de constatación. Bueno, por ahí vamos a andar. Cuando hablamos de otorgamiento, ¿ven? Nos estábamos refiriendo a el otorgante. Bueno, sigo adelante, sí. Esto ya es un poco más específico, tiene que ver más con derechos reales, pero ¿saben qué? Decidí incluirlo también en este curso, porque entiendo que a más de uno esto le aparece, ¿sí? El traductor público está muy, muy en sintonía con lo que le toca. Por tanto, uno dice, pero es medio como que es todo lo mismo, ¿sí? A ver, si alguno tiene ganas, se anima. El certificado de dominio, el informe de dominio. ¿Estamos hablando de lo mismo? No. Porque precisamente hay algo que quizás a mí me costaba cuando estaba haciendo la transición y el aprendizaje dentro del derecho, y quizás a quien es profesional del idioma también le cuesta un poco más, es que las palabras, no es que son palabras en sí, sino que remiten a categorías jurídicas. Entonces, quien lo ve con una mentalidad únicamente idiomática, casi que le da lo mismo hablar de certificado, ¿sí?, que informe de dominio. Será certificate, será report,
La verdad no sé, porque el razonamiento aquí nos invita a desplazar la mentalidad y a viajar un poco más hacia el derecho y a entender que los efectos jurídicos de un informe de dominio no son lo mismo que los efectos jurídicos de un certificado, porque son conceptos jurídicos diferentes. ¿Se va entendiendo? Y además difieren en cuanto a quién lo puede solicitar. Por lo tanto, lo que hoy sí adelanto es que el certificado de dominio únicamente lo puede solicitar el escribano, salvo excepcionalmente algún juez. Mientras que el informe de dominio es más amplio y puede llegar a solicitarse por algún particular sin que sea necesariamente escribano. Entonces, lo que para nosotros parece palabritas, que no sé muy bien en qué se diferencian, son una diferencia sustancial, quiero decirles, en el notariado. Por eso tener presente esto, hacer el esfuerzo y entender, quizás esto ya en el curso, no hoy esto no lo voy a poder transmitir porque va a ser un tanto complejo, pero sí les adelanto que la diferencia en cuanto al efecto jurídico es que el certificado de dominio otorga reserva de prioridad, mientras que el informe de dominio no lo otorga. Ustedes me dirán, qué bien, la verdad entiendo, pero no entiendo. Bueno, Dios quiera entonces, si ustedes se suman al curso, van a entender lo que es reserva de prioridad y por qué entonces el informe de dominio no lo otorga. Pero quédense con esto, son categorías jurídicas distintas y el efecto jurídico que producen es realmente muy disímil, sobre todo cuando estamos hablando de un inmueble. ¿Hasta ahí vamos bien? Y además, otra cosa que se llevan hoy, no es lo mismo en cuanto a quién lo solicita. Hay algo muy, muy importante en el derecho registral, que es el principio de rogación, esto de solicitar. Bueno, tengo algo más entonces para contarles. Una vez que atravesemos esto, quizás, y si tienen energía, nos animamos a esto, la diferencia, ¿sí?, entre embargo, inhibición general de bienes, informe de dominio. Bueno, todo esto ya lo adelanté, ¿sí? Lo que tienen en común el embargo con la inhibición general de bienes es que ambos son medidas cautelares. Ambos son medidas cautelares. Sin embargo, la inhibición recae sobre la persona, el embargo recae sobre un bien determinado. Bueno, ahí ya algo voy adelantando. ¿Sí? El attachment para embargo. Sin embargo, el embargo no es lo mismo según si se trate de un embargo preventivo, ejecutivo, ejecutorio, y ahí de vuelta. Pero a mí, ¿qué me importa? Ustedes dirán, el embargo es el embargo, ya está, no lo puedo vender. No, miren, no es exactamente lo mismo. Por eso, cuidado ahí, profesionales del idioma, porque cuando el embargo es preventivo, todavía yo eventualmente puedo vender el bien. ¿Sí? Cuando es una medida cautelar, bueno, por eso. Esto que uno ve como una palabra en la superficie, si cala un poco más hondo, caemos en la cuenta de que, como dije, la consecuencia jurídica es diferente. Una simple palabrita nos cambia muchísimo en el derecho. Entonces, hoy al menos pueden llevarse esta distinción en el sentido de que si el embargo es preventivo, eventualmente un bien puede venderse. Ahora, si es ejecutivo y ejecutorio, no. Vamos a ver después en el curso la diferencia entre ejecutivo y ejecutorio. No es un trabalenguas, no es un juego de palabras, no son lo mismo. Wow. Bueno, las abrumo. ¿Alguien que haya estudiado Derecho por acá? ¿Qué tal, Cecilia? Soy abogada, Marta Macías, aunque acá figuro como lista, pero soy Marta Macías. Soy abogada y traductora pública de la UBA y me Encantada. dedico justamente a derecho migratorio. Qué bien. Así Bueno, que, bárbaro. interesantísimo todo esto.
mucho para investigar, mucha responsabilidad, Sí, tal cual. y cuando nos introducimos en el mundo de la traducción, no es una cuestión de 5 minutos o media hora. Hay que tomarlo muy, muy en serio e investigar mucho. Claro. Y también hay que hacer docencia, lamentablemente, o por suerte, no sé, a Sí, veces se tal pierde cual, mucho tal cual. tiempo. Ahora que Hay que hay hacer docencia con el cliente permanentemente, porque el cliente no entiende por qué se cobra lo que se cobra, aunque uno cobre estrictamente lo que su colegio le estipula y ni un peso más, pero igual hay que seguir haciendo docencia. Bueno, pero toda la razón, sí, Graciela, y además hay quien dice, ay, bueno, pero esto hoy día lo hace la inteligencia artificial, y Por realmente favor, bien, por favor. habría que mostrárselo, ¿no? Algunos que andan ahí opinando, no nos vayamos de tema, sigamos en los casos, pero bueno, esto reivindica precisamente el diferencial que tenemos como traductores públicos. Sé que es complejo, pero bueno, precisamente esta es la plataforma de salvación, quizás ante tantos avances y tantos ataques, Exactamente. ¿no? Ahí va. Bueno, y Bueno, ya te llegando, felicito, ¿eh? Te bueno, felicito por tu aporte, siempre muchas al pie del cañón. gracias, sí, es verdad. Hablé de la ley 404, yo mientras preparaba esto, como que me agarraba el ataque de culpa. Digo, bueno, le pongo la ley 400, en realidad, miren, el notariado va muy por las demarcaciones, ya los dije. Entonces, acá hablo de Ciudad de Buenos Aires, pero no quiero dejar de lado a las leyes del notariado y las leyes orgánicas de las respectivas provincias. Quizás quienes se inscriban en el curso ya para mañana pueden contarme cuáles son las respectivas leyes orgánicas. Pero lo que les quiero mostrar hoy, más allá de todos estos conceptos, es que hay avances también en el notariado. Uno dice, yo como traductor público tengo mi firma digital, tengo mi token. Bueno, y miren, y los escribanos están avanzando, no sé si a ustedes les ha tocado trabajar sobre algo así. Hay folios de actuación notarial. Los folios de actuación notarial son hojas sobre las cuales, los escribanos realizan su intervención. Esta es la hoja de actuación o el folio de actuación notarial. Entonces ahí simplemente cuando uno va al inglés algo como notarial folio sería suficiente, ¿sí? Hablar de record, o sea, eso ya nos lleva a otra categoría, pero lo que les quiero decir es que estas hojas o folios de actuación notarial ya tienen su soporte digital y son, tal cual lo adelanté hoy, extra protocolares, o sea que están por fuera del protocolo. Aquí, el notario que intervino, y yo hablo de escribano y hablo de notario porque les digo, miren, no es que si digo notario me voy a acercar más al common law. La palabra notario se utiliza muchas veces, inclusive en la ley 404, en muchísimos documentos notariales, uno puede utilizar esta palabra perfectamente. Entonces aquí el notario realiza una certificación notarial, que es otro tipo de documento notarial. Hoy hablé entonces de las actas, hablé de las escrituras y ahora las certificaciones. Entonces acá el escribano o notario está certificando que ingresó a determinado sitio web y que procede a realizar capturas de pantalla. Vamos a suponer que alguien dice, bueno, me están falsificando, me están robando el nombre comercial, la firma, bueno, yo esto lo tengo que dejar asentado. Bueno, ¿cómo así? Y en soporte digital, máxime si es un sitio web. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el notario, ¿vieron cuando uno junta los PDF? Bueno, miren lo que dice, procedo a unificar en un archivo PDF que se adjunta a la presente certificación las capturas realizadas. Ahora, basta con realizar capturas así, tal cual uno lo sabe hacer, quienes estamos más en la tecnología. No, no es así, no es solo captura de pantalla, ¿sí? Control, imprimir, no. Lo que el escribano hoy día realiza es hasheo, fíjense, que es una encriptación. Por eso también
además de estas categorías que son de toda la vida y estos términos, quería darles a ustedes en esta charla una semblanza de cuán avanzado está el notariado y cuán amigado está con la tecnología. Me parece, gente, que yo no estoy acá. Esperen, ¿eh? Ahí va mejor. Lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿miren más abajo? Uy, perdón, ya me fui a la página siguiente. Bueno, por supuesto que yo les voy a hacer llegar todo esto, pero el hasheo está acá, ahí va. Hash, ¿ven? Entonces, si bien yo no, por supuesto, desde informática no sé prácticamente nada, el hasheo es una manera de encriptar y dejar sellada tal cual está una captura, porque hay gente que es pícara, hay veces que, no sé, si alguien me está difamando en redes, alguien, no sé, el día de mañana lo puede borrar, o hay historias, por ejemplo, de Instagram que duran, no sé, 24 horas, 48 horas, entonces, mediante esta técnica del hasheo, yo me aseguro de dejarlo encriptado. ¿Estaban al tanto de estos avances en el notariado? Bueno, ven, interesante. Inclusive yo hablé de las actas de constatación, ¿sí? Las actas de constatación también pueden ser digitales, sobre todo cuando el escribano constata hechos o situaciones que se dan en el ecosistema digital. En este sentido, también Gastón está bastante avanzado, ya generó un video institucional en el Instagram del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y habla de los instrumentos de constitución de sociedades, también ahora hoy día en soporte digital. Así que hay un panorama cambiante. Y bueno, para que no se queden, por último, sin el clásico, los que somos de los pares inglés-español, Notary Public, ¿lo traduzco o no lo traduzco como escribano público? En mis redes, quienes me siguen en LinkedIn o LinkedIn, si lo vamos a castellanizar, tal vez vieron que publiqué hace unos días un artículo, una ponencia en realidad, que escribimos junto al traductor público y abogado Guzmán Andrada de Uruguay, en donde intentamos derribar algunos mitos. Lo pueden buscar en mi LinkedIn o si no, por supuesto, se los hago llegar si es que les interesa. ¿Qué hicimos en esta ponencia? Responder precisamente este interrogante, además de otro interrogante más. ¿Cuál fue la respuesta? Pero entonces, ¿cómo queda? Y miren, si ustedes quizás pensaban que Notary Public no se traduce como escribano público y que en realidad se traduce simplemente como notario, porque yo así voy a marcar la diferencia, tienen razón solo en parte, les voy a decir. ¿En qué tienen razón? Bueno, tienen ustedes toda la razón al ser cautelosos y pensar y reflexionar acerca de que un escribano de el sistema latino no cumple las mismas funciones que un escribano del common law, eso es verdad. Ya lo dijimos, tienen 2 títulos, así es como comenzamos hoy, ¿sí? Realizan el estudio de títulos, el nivel de responsabilidad que tienen, ¿sí? El escribano del common law no tiene el protocolo, bueno, sí, todo un montón de diferencias. Pero estas diferencias mal pueden resolverse con una sola palabra, y máxime si esa palabra es notario, no vamos a marcar diferencia alguna, porque la palabra notario, como dije, es de amplia difusión acá, en nuestro sistema jurídico. Entonces ahí casi que nos compramos un problema. Está bien reflexionar, ser cautelosos, no traducirlo a y tal cual si ustedes quieren, porque no son lo mismo.
pero la solución que en general se encuentra con el solo hecho de recurrir a notario no resuelve el problema. ¿Se dan cuenta? La sola palabra notario no resuelve este problema que ustedes tienen en mente y que todos tenemos como mandato. Así que sobre esto vamos a hablar. Y además, esto de decir, ay no, lo que pasa es que el escribano del common law, disculpen, acá yo les toco la puerta, toc, toc. Soledad, Celeste, Alicia, Claudia, quienes están acá. ¿A qué nos referimos con escribano del common law? ¿Quién más acá? Karina, Fabrizi, Marta, Martina, Paula Galera. ¿Alguien me indica? ¿El Estados Unidos únicamente? Bueno, si lo referenciamos con el de Estados Unidos, ya, ustedes coméntenme, ¿eh? Si es el Estados Unidos, bueno, puede ser, pero yo les voy a mostrar acá precisamente lo que tuve que entregar hace cosa de 2 días. Nada más que esto. Dije, qué bárbaro, qué bien que me viene este ejemplo para el curso. El escribano del common law, no, jamás lo voy a traducir es decir, notary public, nunca, como escribano público, porque ellos no son abogados. Ah, mira, acá te cuento que lo que tuve que traducir es una certificación emitida por el estado de Delaware, pero sobre la cual operó un notary public de Inglaterra. Yo me encontré con algunas abreviaturas y saben que LLB significa que estudió Derecho. Y además, si yo ingreso, porque es un perfil público acá, esto no es información confidencial, este notario que intervino precisamente tiene un Bachelor of Laws y además es un solicitor. No sé, a ver, esto, ¿qué les dice? ¿Qué les dice? Bueno, puntualmente este es abogado, por ejemplo, de Inglaterra. Entonces, una invitación a derribar ciertos mitos y no caer en generalizaciones dogmáticas, si se quiere, y en tal caso, no sé, tampoco es que hay que sacarle la ficha y los antecedentes a cada notario que interviene, pero se dan cuenta cómo se resquebrajan los mandatos cuando uno busca este ejemplo concreto. No solamente me encontré con que tenía una licenciatura en Derecho, que era un solicitor, sino que además tiene una matrícula especialmente dedicada para fideicomisos y asuntos inmobiliarios, por Trust, T, and E, por Estate Practitioner. Trust and Estate Practitioner. Entonces, sopapo de acá, sopapo de allá, es decir, cuidado con esto de decir que no tienen la misma formación, porque, por ejemplo, este sí lo tiene. Y además muy específica. Y además acá está interviniendo en lo que es una certificación, y en definitiva no es muy diferente a la certificación que yo mostré. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces a esto nos vamos a dedicar. Shock, sorpresa. Vamos también a traducir, ahí cuento con el esfuerzo de ustedes, como para hacer alguna intervención, algún trabajo entre un encuentro y el otro. Les voy a dar para traducir un testamento. Acá aparece la primera copia, la mayúscula, escritura, número, de vuelta en mayúscula, el compareciente, quiénes son los que comparecen. Que no es lo mismo que requirente. Aquí vemos todo. Last but not least, más allá de la ley 20.305, para quienes somos, bueno, matriculados acá en la ciudad de Buenos Aires,
Uno dice, ay, la ley me nombra, la ley me no es la... Bueno, esta ley que hoy por hoy se encontraría en cierta crisis, algunos anteproyectos, el artículo 6. No obstante eso, no es el único cuerpo normativo que hace alusión a nuestra intervención. Las leyes de fondo también prevén nuestra intervención, tal como el artículo 302 del Código Civil y Comercial. ¿Eh? Así que, bueno, venimos así medio bajón con todo lo que está sucediendo. Un poco de ánimo. En realidad es una intervención bastante puntual esta. No, no es que toque todos los días, pero orgullosamente podemos decir que el Código Civil tiene en cuenta el trabajo del traductor público, muy en consideración, sobre todo cuando las escrituras están redactadas. ¿Qué dice aquí? A ver, ¿alguien tiene ganas de leerlo en voz alta? El requisito de idioma. ¿Conocían este artículo? Díganme. ¿Siguen allí? Bueno, esto lo saqué de un artículo académico, dice el nuevo artículo, porque lo estaba comparando con el Código de Vélez, ¿no? Lo comparaba quizás con el 999. Pero ya, precisamente, el autor del Código Civil, Dalmacio Vélez Arfiel, también tenía contemplada nuestra intervención. Entonces, en el caso de que las partes no lo hablaren, debe confeccionarse una minuta firmada por, bueno, acá está mal transcripto, ¿no? Disculpen, pero dice traductor público nacional. Y si no lo hay, por el intérprete que el escribano acepte. Este es el caso de algún extranjero que realiza la adquisición de algún inmueble, ¿sí? Y, por supuesto, uno se convierte en dueño en tanto se otorgue la escritura. Y esta escritura, en todo caso, tiene que traducirse al idioma extranjero. Y, como ustedes pueden ver, ahí podríamos decir que la traducción pública se eleva o se anexa a un instrumento público. Y ahí sí, ¿por qué no pensar en la traducción pública como instrumento público por anexión? Bueno, y llegamos al final, entonces, espero haberles sido útil con esta intervención. Perdón, Cecilia, ¿cómo hay que hacer para inscribirse en el curso? No tenía mucha información de eso. Sí, sí, por supuesto. Acá entonces tienen las fechas, los horarios, Sí. al igual que en esta charla que tenemos hoy, cada encuentro va a quedar grabado. Ujú. Les envío por acá, a ver si puedo. Sí, debería poder hacerlo. El link, acá está, como para que ustedes puedan acceder al formulario de inscripción. Aquí va, Ahí va, link. Gracias. por favor. ¿Lo podés poner de nuevo? Porque a mí se me borró, no lo pude. Sí, por supuesto. Cecilia, disculpa la interrupción. Yo mandé un mail con el comprobante de pago. ¿Cómo siguen los siguientes pasos? ¿Cuáles seguirían? Mira, lo importante para mí es que ustedes se alojen todos en un solo lugar
y es en este formulario. Entonces, para quienes ya estén inscriptos, como en tu caso, Maya, lo que yo voy a hacer seguramente en el transcurso del día de mañana es escribirles a los que realmente estén inscriptos y les voy a enviar un nuevo link de acceso Ah, perfecto, al perfecto, Cecilia, curso. gracias. Por eso, no, por favor, para quienes se inscriban entonces, tengan presente eso, es esta misma metodología. Muchas gracias. De cualquier Aquí, manera nos Claudia. podemos comunicar contigo por algún medio, por mail o si hay algún inconveniente. Claro que sí. Mi mail es irrazabalcecilia@gmail.com. Muchas gracias. Y bueno, después el material se va a alojar en un Google Classroom. Por eso quien no pueda conectarse en simultáneo puede ver el material en diferido. Y bueno, de esto básicamente se trata. El programa y contenido bien detallado también lo tienen en el formulario, pero sin dudas entonces con esta charla ya tienen una aproximación interesante, no solamente al curso, sino también a ciertos conceptos del notariado, aún para quien no se anote al curso, espero haber sido útil, como dije. Bueno, ¿algún comentario, algo más? No, muy interesante todo, así que muchas gracias y espero que nos podamos ver. La verdad te agradezco muchísimo todo tu aporte. Gracias, Marta. Bueno, gracias, Claudia, una vez más por sumarte, Alicia, Celeste, a quienes se quedaron hasta el final, otros ya se despidieron. Martina, Marina, un gusto haber estado acá con ustedes. Y bueno, nos cruzamos en la profesión, en todo lo que tenemos en común, y los que siguen en el curso nos encontramos mañana. Chao, chao. Así es. Bueno, Chao. Hasta mañana. gracias. Muchas gracias. Chao.